Has servido durante 20 años y aún vives como un fantasma, dijo mi madre. Sonreí débilmente. Los fantasmas recuerdan todo. El sol apenas había atravesado la niebla, aferrándose a las históricas paredes de piedra de Yale cuando tomé asiento en el borde de la última fila. Las pancartas de graduación se agitaban con la brisa de la primavera y la brillante fanfarria de la banda de metales cortaba el murmullo de los padres, los fideicomisarios y los decanos en trajes a medida. Yo era invisible aquí y ya lo esperaba. Al regresar de la base en Colorado, no le había dicho a nadie que venía. Tampoco les había dicho a nadie que había sido ascendido. No importaba. No para ellos. Sophie estaba en el escenario con su banda de honor carmesí, los rizos rubios rebotando mientras reía en un abrazo de profesor. Mi hermana menor, la hija perfecta. La niña dorada. Su nombre estaba impreso en negrita en todos los programas. Sophie Hale Magnalat, futura de las finanzas globales. Miré hacia abajo al programa doblado cuidadosamente en mi regazo. Mi propio nombre no estaba en ninguna parte. Robert no. Ella lucía radiante. Mi madre susurró desde unas filas más adelante, lo suficientemente alto para que la vecina de asiento asintiera con la cabeza. Nuestra Sophie. Siempre destinada a la grandeza. Mi padre asintió con la cabeza con firmeza. Ella es todo lo que esperábamos, a diferencia de otros. Su voz bajó lo justo para negar plausible, pero lo suficientemente alta como para hacer daño. Exhalé lentamente por la nariz. No me inmuté. Había pasado demasiado tiempo aprendiendo a no inmutarme. Una pausa, luego mi madre giró ligeramente en su asiento, captando mi mirada sobre su hombro. Sus labios se curvaron, fríos y divertidos. Has servido durante 20 años y aún ni siquiera tienes una casa decente. Imagínate eso. Mantengo mi rostro inmóvil. Mi sonrisa era una rendija de aire invisible para todos menos para mí. Los fantasmas no necesitan casas. Los fantasmas recuerdan los cimientos que han tenido que construir con sangre. Elaine volvió hacia la ceremonia con el aire satisfecho de alguien que ha pronunciado un veredicto final. El anunciador llamó el nombre de Sophie. Ella flotó hacia adelante con tacones que brillaban, subiendo al escenario como si hubiera nacido para ello. El aplauso estalló. Mi padre se levantó y aplaudió orgulloso, con los ojos brillando. Yo me quedé sentado. Ella será la que nos mantenga en nuestra vejez, dijo, sonriendo ampliamente. Clea, tu futuro podría depender de tu hermana ahora. Ese fue el momento en que algo cambió. Un crujido bajo surgió del altavoz. Nombre Air. Una vibración más profunda pulsó bajo mis pies. Luego vino el rugido. El ritmo cortante de las palas, del rotor atravesando el cielo. Las cabezas se giraron. Las cámaras se inclinaron hacia arriba. La facultad se detuvo en medio de una frase. Una mano tapándose los ojos. Miré hacia arriba lentamente. De la nada, un helicóptero UH-60M Black Hawk descendía. El viento desgarró las carpas decorativas y agitó las batas de la primera fila. Una mujer gritó cuando una ráfaga le voló el sombrero. La multitud retrocedió, asombrada y confundida. Me levanté de mi asiento con el movimiento lento y seguro de alguien que ya lo había hecho antes. Mi chaqueta, sencilla y oscura, ondeaba en el dobladillo. Caminé hacia adelante como si perteneciera al momento. Porque lo hacía. Podía sentir la mirada de mi madre fijándose en mí como un láser. No miré atrás. El helicóptero se asentó en el centro del patio, soplando césped y confeti por todas partes. Su puerta lateral se abrió de golpe. El sonido del rotor resonó en los oídos de todos mientras un oficial uniformado salía y escaneaba la multitud. Luego me vio. Me saludó. Fuerte, claro, inquebrantable. Su voz resonó audible incluso sobre las palas. General Hale. Lo necesitamos. Todas las conversaciones se congelaron. La mandíbula de mi padre cayó. El ramo de mi hermana se resbaló de sus dedos, cayendo al suelo en cámara lenta. Todos en la escuela se giraron a mirarme. General Clea Morgan, el departamento te necesita ahora. Las palabras no eran altas, pero silenciaron a toda la multitud. Por un momento, el mundo se contrajo, en un vacío. Cada sonido, susurro de programas, canto de aves, aplausos educados se evaporaron. Solo quedaba el golpeteo de mi propio pulso. Luego, la multitud giró colectivamente. Una ola silenciosa de cabezas que se volvían hacia mí y vi a Aris descendiendo del helicóptero vestido con uniforme de combate. El tiempo hizo algo extraño. Se desaceleró, pero no de la manera cliché que la gente describe antes del impacto. Se desaceleró porque algo más profundo en mí, antiguo y disciplinado, se puso en marcha. Mi columna vertebral se enderezó, y mis ojos se fijaron en los suyos. El teniente coronel Littleton, mi segundo al mando durante la operación Phoenix Flame, no había envejecido ni un solo día, pero la plata en su cabello, las líneas duras grabadas alrededor de su boca, esas no eran de tiempo.
Eran de lo que ambos habíamos visto. De lo que ambos habíamos hecho. Cosas que nadie aquí entendería jamás. Se detuvo con precisión a 3 metros frente a mí y me saludó. Señora, coronel, respondí, devolviendo el gesto. Estábamos rodeados de civiles, profesores, exalumnos. Un mar de batas azules de Yale. Y bien podría haber aterrizado en Marte. Lo absurdo solo aumentaba. El respeto. Nadie se rió. Nadie se movió. El presidente de Yale, un hombre corpulento con gruesas gafas, cruzó apresuradamente el césped, su corbata ondeando, su frente empapada. Su sonrisa temblando nerviosamente al llegar a nosotros. General Morgan, perdóneme. No me informaron que tendríamos el honor de su presencia hoy. Asentí una vez, mi rostro inexpresivo. No se anunció. Reed dio un paso adelante, ofreciéndole al hombre un sobregrueso. Órdenes del Departamento de Defensa. Es costumbre presentar las condecoraciones en privado, pero dadas las circunstancias. Solicitaron una presentación en el campo. El presidente abrió el sobre con dedos temblorosos. Incluso desde aquí podía ver el sello. Medalla al servicio meritorio de defensa, más las etiquetas de autorización adjuntas. Sus cejas se elevaron. Sí, claro. El murmullo aumentó. Lo sentí presionando desde todas las direcciones. Los padres susurrando, los estudiantes boquiabiertos. Los teléfonos con cámara levantándose lentamente. Elaine ya estaba de pie, los dedos apretando su bolso. Los ojos de Robert estaban entrecerrados, calculadores. Sophie parecía como si alguien le hubiera echado agua helada por la espalda. Su sonrisa titubeó, pero la sostuvo apenas. Y volvió a girarse hacia mí. Su voz bajó. No solo, te están honrando, dijo en voz baja. Esto es un movimiento táctico. Alguien ha estado usando tus credenciales. Lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Se inclinó hacia mí y las palabras golpearon más fuerte que cualquier disparo que haya enfrentado. Alguien ha estado autorizando cuentas de financiamiento de defensa bajo tu identificación. Registros de adquisiciones, acceso a presupuestos, secretos, lo suficientemente pequeños para pasar desapercibidos hasta que no lo fueron. Un viento cruzó el patio, agitando los bordes de la carpeta de Iris. No respiré. Necesitas revisar tus activos. Tu nombre está asociado con proyectos que no firmaste. Eso no era posible, excepto que lo era, porque no había revisado mis registros, fuera de servicio en meses, porque asumí que todo estaba bloqueado detrás de los mismos cortafuegos que pasé toda una vida construyendo, porque confié demasiado fácilmente en aquellos que nunca debieron haber tenido acceso. El presidente de Yale aclaró su garganta. General, ¿le importaría acompañarnos al escenario solo por un breve momento? Sería un honor, asentí automáticamente. Gris se apartó. Mientras pasaba junto a mi familia, capté los ojos abiertos de Sophie. Intentó hablar, pero las palabras se murieron en sus labios. La boca de mi madre era una línea delgada. Mi padre simplemente miraba los nudillos blancos. Al llegar a las escaleras, subí lentamente. Con deliberación. El sol estaba demasiado brillante. O tal vez era el fuego que subía detrás de mis ojos. La multitud seguía congelada. Nadie vitoreó. Nadie aplaudió. Estaban presenciando una revelación desplegarse y no sabían qué hacer con ella. En el escenario, acepté la medalla en silencio, un apretón de manos firme, una foto que no vería publicada. Un suave murmullo del presidente sobre confidencialidad. Y a lo largo de todo eso, lo único que podía escuchar era la voz de Iris. Alguien está usando tu nombre. Al bajar, Ri me esperaba cerca del helicóptero. Mantuvo la puerta abierta, sin decir una palabra. Dudé por medio segundo. El tiempo suficiente para escanear los rostros atónitos. La mujer que me llamó un fantasma, el hombre que dijo que dependería de mi hermana, la chica que había tomado todo sin preguntar jamás cuánto costaba. Me giré hacia Ri. No necesitábamos palabras. Nunca las necesitamos. Subí al helicóptero. La puerta se cerró de golpe. Le miró a Ri una última vez antes de entrar al helicóptero. Llevando consigo las miradas atónitas de toda la multitud, el mundo me saludó. Pero mi propia familia apartó la mirada. Esa frase se repitió en mi mente como la estática antes de una tormenta. Había estado de pie en un escenario flanqueado por coroneles y oficiales de defensa. Sin embargo, cuando miré hacia la multitud, los únicos ojos que se negaron a encontrar los míos fueron los que alguna vez me enseñaron a caminar. Ahora estaba de vuelta en suelo militar. Fort Myer. Un lugar que olía a aceite de armas, grava y disciplina. Aquí, al menos, el mundo tenía sentido. Las órdenes eran órdenes. Los saludos significaban algo. Nadie aquí cuestionaba por qué me dirigían como General Morgan. Y me condujo, a través de un pasillo lateral, bajo él. A la administrativa. Su tono enérgico. Marqué tu nombre a través de la seguridad interna.
dijo. 2 horas después tuve una alerta. Algo raro. Entramos en una oficina gris y sencilla. Sin bandera, sin medallas, solo una mesa y 3 carpetas apiladas con precisa simetría. Esto, dijo. Abriendo la primera, se inició en 2016. Una línea de crédito vinculada a tu identificación del Departamento de Defensa. Pasó los protocolos de verificación más avanzados que teníamos en ese momento. Deslizó el contrato hacia mí. Llevaba una réplica casi perfecta de mi firma. No firmé esto, dije fríamente. Lo sé, respondió Ori. Pero pasó, y no solo una vez. Encontramos 5 instrumentos financieros vinculados a este nombre. Y todos fueron aprobados bajo tu clave de autorización digital. Esa clave se suponía que estaba aislada, cifrada. No la había usado en años. Ri bajó la voz. Aquí está la parte que me molesta. En 2016, entregué un contrato a una dirección en Connecticut para un fondo de apoyo militar privado. Nada alarmante en ese momento. Solo papeleo logístico. Estaba dirigido a un señor Robert Morgan. Lo miré fijamente. Entregaste algo relacionado con lo militar a mi padre. Ri asintió lentamente. Dijo que era en tu nombre. Dijo que estabas fuera del país y necesitabas que alguien gestionara las firmas en el país. Casi pude escuchar la voz de Sophie de nuevo. Años atrás. Siempre estás en el exterior. Y, honestamente, encajas mejor ahí. Pensé que solo estaba siendo cruel. Pero tal vez ella sabía algo que yo no. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Ben, el líder de seguridad interna, entró cargando una memoria USB general. Cruzamos la actividad del crédito contra tu archivo personal y extrajimos los registros de transacciones. Conectó la memoria al terminal. En la pantalla apareció un gráfico de depósitos bancarios. Uno destacó de inmediato. Una transferencia de $750,000 a una cuenta de ahorro, 6 semanas después de la fecha del contrato. Mi nombre estaba en el comprobante de depósito, pero eso no era lo peor. 3 meses después, dijo Ben, la cuenta fue drenada por completo. Hizo clic nuevamente, mostrando la autorización de retiro. El nombre parpadeó en la pantalla. Robert, tutor legal. El silencio en la sala fue instantáneo y aplastante. Mi respiración se detuvo. Se enumeró a sí mismo como mi apoderado legal. Ben asintió. Sí. Señora. Presentó los documentos utilizando tu archivo militar. Indicó que estabas desplegada en un teatro clasificado y no podías gestionar tus activos personales. Puse mis manos planas sobre la mesa. ¿Había una firma notariada? Sí la había. Coincidía con los registros del estado de Connecticut. Por un momento, mi mente intentó racionalizar. Tal vez fue un error. Tal vez mi padre realmente creyó que estaba ayudando. Pero en lo más profundo, ya sabía mejor. Robert Morgan no hacía favores. Hacía transacciones. Y alcanzó al otro lado de la mesa, colocando otra carpeta frente a mí. Esta empresa, dijo, fue la parte receptora de los fondos. Es una firma fachada de Delaware. Comenzamos a investigarla, por fraude fiscal en 2021. Simplemente nunca la habíamos vinculado a ti hasta ahora. La carpeta mostraba el nombre de la empresa, Morch Holdings. Un frío miedo me recorrió. Morch había sido uno de los contratistas usados en nuestra misión logística humanitaria en África del Norte. Eran infames por cobrar 3 veces más por los envíos de diésel y reclamar mercancías perdidas que nunca existieron. Lo sabía, marcado años atrás en un memorando interno. Y ahora mi nombre estaba vinculado a ellos financieramente. Mi voz salió baja. Él me usó. Rino respondió. No tenía que hacerlo. Clea cruzó nuevamente la referencia del ID de autorización. La pantalla parpadeó una vez. El nombre seguía allí, quemado en la cadena de custodia. Robert M. familiar más cercano. Mi corazón se apretó como un puño alrededor de una bala. Tomé asiento junto a la ventana, observando cómo la suave llovizna se deslizaba por el cristal, cada gota reflejando las luces ámbar de Constitution Washington en la primavera llevaba una especie de melancolía silenciosa. Una que se metía bajo la piel y se asentaba en los huesos. Y esa noche reflejaba mi propia inquietud. El apartamento era temporal, arreglado a través del departamento, escaso, frío y demasiado silencioso. No había desempacado. Mi bolsa de lona estaba encajada en la esquina como un invitado reacio. 30, ese año pasó sin fanfarrias. Ahora lo recordaba vívidamente, la cena de cumpleaños que Sophie insistió en organizar. Esperé en la mesa durante horas, bebiendo una bebida que no quería, mirando la silla vacía frente a mí. Robert había enviado un mensaje, atrapado en una reunión de la junta. Llamaremos mañana. Nunca lo hizo. Ahora lo entendía. La reunión de la junta probablemente fue una transacción. Posiblemente una realizada en mi nombre.
El timbre de la puerta sonó. Me levanté, la columna vertebral erguida. Nunca había conocido a Angela Ruiz en persona, pero vino altamente recomendada por Ri, una abogada civil que en su momento derribó a una CEO de una organización sin fines de lucro por robar los cheques de discapacidad por veteranos de su hermano. Angela entró sin sombrero, con un abrigo empapado que goteaba en el umbral. Eres más alta de lo que esperaba, dijo, apartándose los rizos mojados de la cara. Estás más seca de lo que esperaba. Respondí, ofreciéndole una toalla. Sonrió, levemente. Tomó la toalla y dejó su maletín de cuero sobre el mostrador. He revisado los documentos que Eri envió. Comenzó a sacar una hoja impresa envuelta en plástico. Y tengo que ser honesta contigo. Esto es tanto peor como mejor de lo que piensas. Me incliné sobre la isla de la cocina. El papel era un PDF impreso, un formulario de firma escaneado. Ese es mi nombre, dije, pero no mi pluma. Ángela asintió. Exactamente. La firma está demasiado limpia, casi demasiado limpia. Carece de la desviación natural de presión. Esto no fue escaneado desde un documento físico. Fue creado digitalmente. Ángela sacó otra carpeta. Esta de un expediente fechado en 2019. Si una firma fue falsificada utilizando software y se presentó como autorización vinculante, constituye fraude federal bajo el 18 USC párrafo 1028, pero se utilizó mi militar. Dije, ¿no me haría eso parcialmente responsable? No, si nunca diste tu consentimiento. Y no, si podemos probar que estabas desplegada en ese momento. Exhalé lentamente. Estuve destinada en el norte de Afganistán durante todo ese trimestre. Sin acceso a servidores de Estados Unidos, los ojos de Angela se afilaron. Eso es exactamente lo que necesito. Todavía tienes tus registros operacionales, los informes de rotación de turnos. ¿Las órdenes de despliegue? Tengo todo eso, respondí. Ella abrió su computadora portátil y comenzó a escribir mientras hablaba. Entonces comenzamos a construir un muro. Registros de acceso de la línea de tiempo. Forense de firmas. Rastro financiero. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Ben entró con una memoria USB. Acabamos de sacar una cadena de correos electrónicos de los archivos de Fort Bragg, dijo. Este te va a doler. Se la entregó a Angela, quien abrió el archivo adjunto. Era un correo electrónico fechado el 2 de junio de 2016, de un antiguo compañero de Eris, confirmando que Clea Morgan había autorizado un acuerdo de servicios, basado en crédito. Adjunta estaba la misma firma, esta vez incrustada directamente en el encabezado del documento. Ángela hizo zoom. Entrecerrando los ojos. Incrustaron una firma en un encabezado. Eso es estúpido y torpe. Ese tipo de alteración deja un rastro de metadatos. Hizo clic 2 veces, revelando las propiedades del archivo. Bingo, dijo. Esto fue generado con Signif Pro, un software de falsificación comercial prohibido para contratistas militares. Ni siquiera limpiaron los metadatos adecuadamente. Cerré los puños debajo del mostrador. Esto es suficiente para ir a los federales. Ángela no respondió de inmediato. Finalmente levantó la vista de su pantalla, la mirada firme. Sí, presento un informe mañana. Se abrirá una investigación federal, pero eso también significa plena divulgación. Los medios podrían enterarse. Te arrastrarán por el barro junto con tu padre. Asentí una vez. Que así sea. Pero Angela no había terminado. Bajó la voz. Déjame preguntarte algo, y necesito la verdad. ¿Está bien? ¿Estás lista para testificar en corte? Para presentarte ante el tribunal y acusar públicamente a tu padre de fraude federal de identidad. La sala pareció encogerse a mi alrededor. Afuera, la lluvia resbalaba por las ventanas, bañando la ciudad en gris. No respondí de inmediato porque parte de mí no estaba segura de si el dolor en mi pecho era la justicia ardiendo o el duelo formándose. El tono de Angela eso avisó. ¿Estás preparada para ir a juicio contra tu propio padre? Puedes servir a un país, puedes servir a una familia, pero a veces no puedes servir a ambos. Las palabras vinieron a mí mientras estaba de pie frente al escritorio de marco metálico del coronel Harris, el oficial a cargo de la administración de personal especial. Su oficina era estéril, limpia, fría, llena de leve aroma de cuero envejecido y disciplina. No había fotos familiares, ni plantas, solo filas de placas conmemorativas de 30 años de burocracia militar. Miró el documento que le había entregado, luego volvió a mirarme. ¿Estás segura? Asentí. Sí, con efecto inmediato. Invocó mi derecho a una jubilación honorable bajo el código 6119. Exención postempleo. Estudió mi rostro en busca de señales de duda. Ya no quedaban. El coronel firmó al final, luego empujó el papel a una bandeja cerrada con llave. Bueno, General Morgan. Ha sido un honor. Si tan solo tu familia supiera a quién ignoraron.
Esa última parte dolió más de lo que dejé ver. Ángela me encontró justo fuera del pasillo, con una tableta en la mano, el abrigo ondeando por una ráfaga de viento cuando alguien abrió la puerta de la base detrás de nosotros. ¿Está hecho?, preguntó. Le di una pequeña sentida con la cabeza. Ella se puso a mi lado. Esto abre una nueva fase. Una vez que verifiquemos la línea de tiempo de los despliegues y terminemos de rastrear las rutas de las transferencias, recomendaría una conferencia de prensa controlada, precisa y oportuna. Coordinaré con el equipo de comunicaciones del departamento. ¿Sin filtraciones?, pregunté. Ella levantó una ceja. ¿De mí? Nunca nos detuvimos al llegar a la pared de vidrio que daba al patio. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía, nublado, de un gris suave como el hierro. Podía sentir el peso de los años asentarse en mis articulaciones. Visité su tumba ayer, dije, con la voz más baja de lo habitual. Ángela no necesitó preguntar quién, continué. El sargento Pies siempre decía que el silencio era nuestro segundo uniforme. Pero no estoy segura de que ese uniforme me quede ya. Estuvimos en silencio por un momento. Luego me giré. Hagamos la conferencia de prensa. Y después, vamos a la corte. La expresión de Ángela no cambió. Pero su voz fue tranquila. Entonces luchamos. De regreso en mi apartamento temporal. Esa noche, el aire seguía denso con la clase de tensión que solo trae la toma de decisiones. Tenía una pila de registros de despliegue en mi escritorio, junto a impresiones legales, notas cifradas de ERIS y los archivos de auditoría financiera militar. Aún no había tocado ninguno de ellos. Miraba una fotografía clavada en la pared. Yo y el sargento Pies durante nuestra última misión en el este de Ghazni. Estaba sonriendo de una manera que no había vuelto a ver desde entonces. También le debía a él. También me debía a mí misma. El timbre de la puerta sonó. Con cautela, miré por el ojo de la cerradura. Nadie. Solo un sobremarrón pegado cuidadosamente a la puerta. Sin remitente, sin sellos, solo entregado a mano con precisión. Lo recogí lentamente. El papel era grueso, caro. Dentro, una carta escrita a mano y un documento oficial que se había doblado una vez por la mitad. Desplegué la carta primero. Era inconfundiblemente su letra. Claire, sé que esto no es suficiente. Pero si puedes encontrarlo en ti, perdóname, papá. Miré la página, los dedos rígidos. Debajo del segundo documento, una copia de un acuerdo de poder notarial fechado en julio de 2016, con mi nombre impreso en la parte superior. Su firma en la parte inferior, pero la línea donde debería haber firmado estaba en blanco. Y sin embargo, las palabras escritas en la parte superior, en su cursiva afilada, cortaban más hondo que cualquier formalidad podría haberlo hecho. No tuve una opción. No tuve una opción. Dejé que el papel cayera sobre la mesa. Así que eso es lo que él pensaba. Esto era un ruego por absolución a cambio de nada más que tinta y cobardía. Me levanté, la columna recta como una espada. Sí pensaba que el perdón era automático. Entonces era hora de que alguien le enseñara el precio de la consecuencia. Mi padre falsificó mi nombre. Ahora reclamaría cada letra de él. La sala de conferencias, dentro de Ruiz y Asociados, olía débilmente a tóner y café recién hecho. Las ventanas daban al caótico corazón de Dizzy, pero estábamos sellados dentro. Yo, Ángela, Ben y Jordan Lee. Era principios de junio, ese tipo de mañana húmeda, donde el aire ya se sentía cargado de secretos. Ángela desenrolló una pila de documentos impresos como si estuviera a punto de diseccionar un cuerpo. Comenzamos con el año fiscal 2016. Estos son los registros de poder notarial extraídos de los archivos militares y la Autoridad Central de Verificación de Crédito. Ben añadió, ¿y estos? Golpeó otra carpeta. Son préstamos civiles e inversiones registrados bajo tu nombre, pero canalizados a través de una empresa llamada Meridian Impact LLC. Me incliné hacia adelante, escaneando los formularios. Mi nombre, mi militar, mi número de seguro social, pero no mi firma. Meridian Impact, dije despacio. Nunca había oído hablar de ellos. Ángela no parpadeó, porque no hacen publicidad. Pero la dirección registrada está vinculada a una suite en un parque de oficinas en Fairfax registrada bajo una empresa holding. Y esa empresa holding tiene un director llamado. Hizo una pausa. Dejó que la tensión flotara en el aire. Robert Morgan, mi boca se secó. Ben añadió. Más de $800,000 fueron canalizados a través de ella de 2017 a 2020. La mayoría de ellos tomados prestados usando tu identidad como un activo federal asegurado. Miré la página como si ofreciera una explicación, pero todo lo que me dio fue un dolor de cabeza. Luego llegó el turno de Jordan. Era joven, de unos 30 años, tal vez. Con gafas afiladas y manos aún más afiladas. Hice escaneos forenses. Del PDF que Eri te dio, el que tiene la firma, dijo.
Los metadatos fueron limpiados, pero no completamente. Hizo un par de clics y la pantalla parpadeó. Este software aquí, usado para firmar el PDF. Era un modificador de documentos de gama alta, no el tipo que se compra en cualquier tienda. Y esto, hizo zoom en una sección del archivo, muestra una capa de firma incrustada de forma independiente, una inserción digital. Ángela me miró, lo que significaba que no fue firmado. Fue creado. Mantuve los brazos cruzados, incluso mientras mi pulso retumbaba como un tambor en mis oídos. Pero eso no es todo, continuó Jordan. Hay un archivo zip incrustado oculto dentro del PDF original como una carga esteganográfica. Lo extraje. Hizo clic de nuevo. En la pantalla apareció un escaneo de una licencia de conducir. La mía. O al menos algo que se parecía a la mía. El cabello era más corto. La fecha de nacimiento coincidía, pero los ojos no eran los mismos. El fondo estaba fuera de lugar. Y la autoridad emisora registrada en Georgia. Nunca he vivido en Georgia, dije en voz baja. No, pero alguien lo hizo, murmuró Jordan. Y la dirección IP que subió este archivo. Ángela se inclinó. Fue rastreada hasta un módem residencial registrado bajo Robert Morgan, 48117 Westall Street, Arlington. El silencio después de eso fue espeso. Jordan se giró hacia Ángela. Esto va mucho más allá del robo de identidad. Ella no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la pantalla. Cuando habló, su voz era casi demasiado calmada. Si falsificó una identificación de grado militar, esto no es solo fraude. Es un delito federal. Clase C, mínimo 5 años. Me levanté lentamente, apartándome de la mesa. Mis manos temblaban. No por miedo, sino por furia, perfeccionada en la quietud. Toda mi vida había sido una serie de silencios. Medallas ganadas en desiertos que nadie podía escribir. Órdenes ejidas en sombras. Y ahora tenía que salir a la luz. No por gloria, sino por justicia. Quiero todo, dije. Cada documento, cada archivo. Cada nombre. Construimos el caso y no nos detenemos hasta que la última mentira se queme. Ángela sintió una vez, como sellando. Un pacto. Ben susurró algo que no pude oír. Tal vez era una oración o una maldición. Jordan apagó el monitor. Necesitaremos un servidor seguro. Si sospecha algo, podría comenzar a borrar datos. Ángela luego me miró y preguntó, como para confirmar una última vez. Claire, ¿estás lista para llegar hasta el final con esto? Miré sus ojos. Estoy lista para enterrar el pasado. Pero incluso mientras lo decía, una extraña vacuidad resonaba en mi pecho. No estaba segura de si hablaba desde la fuerza o desde la dolorosa realización de que la única familia que había tenido acaba de cruzar una línea que ningún lazo de sangre podría limpiar. Ángela. Luego susurró casi para sí misma, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucháramos. Si falsificó incluso la identificación, esto ya no es solo fraude. Es un crimen federal. El mundo lo veía como un filántropo. Yo lo veía firmando mi nombre con veneno. El restaurante que Elaine eligió daba al PTOAC. Con paredes de vidrio y servilletas de seda dobladas como origami. Era el tipo de lugar donde todo brillaba. Cristalería, conversación. Incluso las sonrisas estaban lacadas con formalidad. Un lugar para personas que nunca tenían que limpiar sus propios desórdenes. No los había visto a todos juntos como esto en años. Elaine se sentó al frente de la mesa, su postura regia. Un collar de perlas impecable envuelto 2 veces alrededor de su cuello. Robert ocupó el asiento junto a ella, con un blazer azul marino impecable, los gemelos brillando con el escudo de la familia Morgan. Sophie también brillaba. Elegante en seda marfil, su cabello recogido, los labios teñidos de rojo vino. Sus invitados, algunos diplomáticos jóvenes y asesores del Banco Mundial, un par de lobbistas, se deslizaban entre halagos y champán. Yo era un fantasma en uniforme de gala, silenciosa, pulida. Observando, brindaron por el próximo puesto de Sophie en el Banco Mundial, su visión de cambio, su inquebrantable sentido del deber. Escuché, dejando que los elogios la envolvieran en olas. Palabras que alguna vez deseé escuchar para mí misma. Elaine me señaló con una sonrisa casi caritativa. Clea decidió unirse a nosotros. Es un honor. La mesa sintió educadamente. Nadie preguntó por qué me había ido, ni dónde había estado. Ni por qué mis medallas brillaban débilmente bajo los pliegues de mi chaqueta formal. Esperé hasta el tercer plato, un pato asado presentado como arte, antes de decir casualmente, papá, ¿aún recuerdas una empresa llamada Meridian Impact? El cuchillo en la mano de Robert se detuvo a mitad del corte. Solo un destello, pero fue suficiente. No miró hacia arriba. ¿Debería? Sonreí débilmente. Salí en papeles antiguos. Pensé que sonaba familiar. Elaine dejó su vino. Clea, estamos celebrando esta noche. Nada de hablar de trabajo, cariño. Sophie inclinó la cabeza. Meridian, ¿qué es eso?
Suena como una ONG. Me giré hacia ella. Te encantará. Alegan que el impacto oculta pasivos. Muy moderno. Robert se secó la boca con una servilleta. No aburramos a nuestros invitados. Pero lo vi, el temblor en su mano. Sutil. Casi imperceptible. Un escalofrío que viajó desde el nudillo hasta la copa de cristal. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Luego saqué de mi pequeño bolso una caja. Nada grandioso. Solo un estuche, negro de terciopelo, el tipo que se entrega en condecoraciones militares o ceremonias de retiro. Deslicé la caja hacia Sophie. Ella parpadeó. ¿Qué es esto? Un regalo, dije. De una hermana a otra. La abrió lentamente. Dentro había una pulsera de plata, simple, discreta, pero grabada en el interior con 11 caracteres. 13 Bravo 62 Clea. Mi ID de despliegue. ¿Qué significa esto? Preguntó Sophie. Frunciendo el ceño. Es un recordatorio, respondí, bebiendo. Agua que los nombres importan. Y que incluso las cosas enterradas dejan rastros. Ella parecía confundida. Robert no se movió. Elaine forzó una risa tensa. Clea siempre ha tenido una inclinación por las metáforas. El resto de la cena avanzó entre pausas. 2 largas miradas, demasiado agudas. Sophie me miraba diferente ahora, no con su habitual superioridad, sino con un destello de confusión. Tal vez incluso incomodidad. El postre fue servido. Luego, el café. La conversación divagaba, pero el aire nunca se relajó. Al levantarnos para irnos, caminé junto a la silla de Robert. Los tacones haciendo clic como advertencias. Me detuve a su lado. Él no miró hacia arriba. Me incliné ligeramente, lo suficiente para que me oyera claramente, sobre el suave zumbido del cuarteto de cuerdas del restaurante. No vine aquí para disculparme. Dije suavemente. Vine para recordarte que sigo viva. Luego me giré y salí, dejando atrás el cristal pulido, las sonrisas curadas y el temblor en la mano de mi padre que no tenía nada que ver con la edad. Y por primera vez, desde que todo esto comenzó, sentí que las balanzas comenzaban a cambiar. Solo un poco, pero inconfundiblemente. Las familias construyen legados. Pero la mía construyó una fortaleza de mentiras. La sala, que llamábamos la sala de guerra, no era mucho más que un espacio de almacenamiento convertido dentro de la firma de Angela. Paredes desnudas. Una mesa larga, 2 pitarras blancas ahora, llenas de flechas, fechas e iniciales. Pero aquí fue donde finalmente las cosas dejaron de ser abstractas. Aquí es donde trazamos los planes de batalla. Angela estaba en el centro, flanqueada por Jordan y Dee. Un proyector digital proyectaba imágenes en la pared, registros de transacciones, escaneos de contratos, entradas de calendario. Mi línea de tiempo. Hemos rastreado 27 entradas financieras. Bajo tu nombre, entre 2016 y 2021, dijo Angela. Todas ellas mientras estabas desplegada en Alemania, Bélgica, Djibouti. Ninguna presencia física tuya en Estados Unidos. Asentí. Nunca autoricé ni una sola. Jordan añadió, cada archivo de contrato fue firmado digitalmente. El mismo patrón de metadatos. El mismo origen del servidor. ¿Quién hizo esto? Se acostumbró a reutilizar las herramientas. Angela marcó 2 fechas específicas en la pizarra. 3 de febrero de 2018, 12 de julio de 2020. Ambas corresponden a inyecciones de capital en Median Impact. En ambas ocasiones, Clea estaba en el extranjero. Me adelanté. Los ojos escaneando una carpeta que Jordan había colocado. Necesitamos un testigo. Alguien del interior. Angela respondió antes de que pudiera terminar. Ya estoy trabajando en ello. Deborah Chan, ex contadora de Median. Se fue en 2021. Aceptó reunirse. La reunión tuvo lugar en una tranquila sala de conferencias tarde esa tarde. Deborah estaba en sus 40 y pico, de voz suave pero precisa. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría su antiguo laptop de trabajo. Guardé copias, dijo. Algunas cosas nunca me parecieron bien. Especialmente los contratos que fueron firmados antes de que fueran fechados. Angela se inclinó. ¿Alguna vez viste el nombre Clea Morgan? Deborah asintió varias veces. La primera vez fue un fax enviado desde la oficina de Robert Morgan directamente a nuestro servidor interno. Ya tenía una firma en él, no iniciales, ni rastro de enrutamiento. Se sentía raro. ¿Dijiste algo en ese momento cuando te lo pregunté? Pregunté al Sgt. Morgan una vez si deberíamos confirmar la autorización. Él dijo, cito, ya ha sido aprobado a través de canales más allá de tu rango. La voz de Angela se volvió afilada como una navaja. ¿Aún tienes el registro de transmisión? Lo tengo. Jordan cargó los datos en nuestra cadena de custodia. Mientras tanto, Dee se desplazaba por su teléfono. Encontré algo, dijo. Un correo. Archivado de 2019. Es el asunto de un servidor de comunicaciones en Median.
Lo leyó en voz alta, seguro usando autorización CM. Sin demoras. Me congelé. CM Clea Morgan. Los ojos de Angela se estrecharon. Ese es el vínculo final. Volvió a la pizarra y comenzó a escribir. Documento enviado por fax. Confirmación de empleado. Registros de IP, registros financieros. Correos internos. Esos son 5 pilares. Pris me miró. ¿Todavía quieres seguir callada? No respondí. Caminé hacia la pizarra y añadí un nombre más bajo en la lista de partes involucradas. Robert Morgan. Angela luego dio un paso atrás. Su voz era medida, pero dura como hierro. Ya tenemos suficiente. Presentamos una queja formal ante la oficina del Inspector General bajo los estatutos federales de fraude, apropiación indebida de identidad, suplantación militar y uso indebido de autorizaciones aseguradas. La sala se quedó en silencio. Incluso, el zumbido del proyector parecía contener la respiración. Me senté lentamente, la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer asentándose en mi columna vertebral como acero. Durante años. Había dejado que el silencio los protegiera, durante años. Me dije a mí misma que los lazos familiares eran sagrados. Pero lo que ellos habían construido no era una familia. Era un cortafuegos destinado a proteger el engaño. Angela se giró hacia mí. ¿Estás lista? Mis manos estaban calmadas ahora, mi voz más clara que en meses. Envíalo. Ella dio un solo asentimiento y abrió su laptop. Unos minutos después, hizo clic en enviar en el portal de la línea de ayuda del Inspector General del Departamento de Defensa, una solicitud formal federal para una investigación civil sobre actividades fraudulentas vinculadas a Robert Morgan y el uso indebido de la identidad militar. Estaba hecho, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba luchando sola. Él construyó una fortaleza. Pero yo encontré las grietas. Comenzó con un titular. La división en la familia Morgan levanta cejas sobre las súbitas acusaciones del veterano. Impreso en finas letras serifadas a través de un doble despliegue en Financial Insight Weekly, alguien había colado la historia entre columnas sobre la recuperación económica y nombramientos en juntas corporativas. Pero lo vi en la mitad de la ciudad también. El artículo estaba plagado de términos como reclamaciones no verificadas, disputa familiar y un exoficial militar cuyas acusaciones coincidían sospechosamente con una reestructuración estatal. No usaron mi nombre directamente, pero no importó. La foto hizo ese trabajo por ellos. Una imagen recortada de mi aparición en Yale. El momento en que me dirigía hacia el helicóptero. Uniforme impecable, mirada fría. El tipo de foto que pedía controversia. Angela tiró la revista sobre la mesa de conferencias. Esto fue deliberado. Escaneé la firma del artículo. Maxwell Denton. Chismes financieros disfrazados de análisis. Adivina para quién Maxwell solía escribir, continuó Angela. Con tono amargo. Uno de los antiguos socios comerciales de Robert. Un hombre que manejaba la prensa para Morgan Asset Holdings en 2014. Mi garganta se apretó. Así que así juega. Ahora Angela sintió brevemente. Distraer, desacreditar, retrasar. Esa misma tarde, Sophie apareció fuera de mi apartamento. Sin mensaje, sin advertencia. Simplemente apareció parada rígida con una falda lápiz azul marino. Los brazos cruzados como armadura. ¿Iniciaste esto?, preguntó, sosteniendo la revista como un arma. Dije la verdad. Ella se acercó más. Mamá dijo que estabas desmoronándote. Que estabas intentando arrastrarnos contigo. No le creí hasta ahora. Sophie, tengo pruebas, documentos, testimonios. Entonces, ¿por qué filtrarlo de esta manera? Estalló. ¿Por qué intentar arruinar la reputación de papá frente al mundo? Mi voz tembló, pero no por miedo. No filtré nada. Pero tal vez es hora de que alguien lo haga. Ella parpadeó, sorprendida por medio segundo. Él construyó todo lo que tenemos. Todo lo que usas. La casa en la que crecimos, la educación que recibimos. Él lo construyó usando mi nombre, exploté, y te está usando a ti para enterrar las consecuencias. Sophie vaciló. Él falsificó mi identidad. Dije cada palabra como una cuchilla. Suplantó mi autorización. Y ahora está tratando de pintarme como inestable para taparlo. El silencio se alargó entre nosotros. Ella no salió corriendo, pero tampoco se quedó. Dejó la revista en mis escalones. 2 días después, fui citada por la Alianza de Veteranos Distinguibles. No era una corte, ni un tribunal militar, pero se sentía igualmente agudo. 3 miembros condecorados, cabello canoso, espaldas rígidas, se sentaron frente a mí en una habitación de paneles de madera cerca de Arlington. Estamos recibiendo consultas sobre su conducta, General Morgan, dijo uno de ellos. Preocupaciones sobre la integridad de su historial. No estoy aquí para defender mi historial. Dije,
Estoy aquí para defender mi identidad. Su intercambiaron miradas. Otro hombre añadió, hay discusión en la comunidad, rumores, acusaciones. Nos gustaría que los aclarara antes de que ganen fuerza. Inhalé lentamente. Mi expediente está limpio. Mis despliegues están verificados. Mi autorización está documentada. Lo que no está limpio es lo que se está haciendo en mi nombre por alguien que comparte mi sangre. No asintieron. Pero uno de ellos dijo suavemente, este es un camino peligroso. General está segura de que está preparada para recorrerlo sola. No lo estaba. No completamente. Pero me fui con la cabeza en alto. Esa noche, miré nuevamente el artículo de la revista. Habían oscurecido digitalmente la foto, la recortaron en un ángulo agudo, hicieron que mi rostro se viera más duro, más frío, y debajo de ella, en cursiva negrita. Las luchas de poder dentro de la familia Morgan levantan preocupaciones sobre estabilidad y motivo. Las lágrimas ardieron detrás de mis ojos. Ya no solo me estaba robando la identidad, estaba tratando de borrarme. Cerré la página y presioné mis manos contra la mesa. Mi respiración se atascó una vez. Pero lo forcé hacia abajo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ben, vi el artículo. No dejes que él defina la narrativa. Tu verdad sigue siendo tuya. Por primera vez en horas, me permití respirar. Y luego abrí mi computadora portátil. Si Robert Morgan quería una guerra, iba a descubrir qué tipo de soldado había creado. Cuando el mundo se volvió en mi contra. Recordé quién era, una soldada. Y los soldados no huyen. El aire en Colorado Springs era delgado pero agudo, tal como lo recordaba. Habían pasado 6 años desde que me paré por última vez en la pista de aterrizaje de Fort Carson. En ese entonces, estaba subiendo a un avión con destino a Djibouti. Hoy, vine a recuperar algo que ningún avión podría llevar. El teniente coronel Griffin me recibió fuera de la división de registros. Ahora estaba más viejo, con plata rozando los bordes de su corte al rape, pero aún con la espalda recta, aún exacto. Clea, dijo, ofreciéndome la mano, no pensé que vería tu nombre en susurros otra vez. Pero leí entre líneas, nos sentamos en una sala de archivos poco iluminada, del tipo que huele a tinta vieja y madera barnizada. Griffin deslizó una carpeta negra sobre la mesa. Este es el registro de tus operaciones activas desde 2016. Códigos de despliegue, acceso a bases, registro, marcas de tiempo. Cada movimiento, pasé rápidamente las páginas. Mis botas estaban en suelo romano el 9 de abril de 2016, participando en ejercicios conjuntos de la OTAN. Ese fue el día en que, presuntamente, se firmó el contrato fraudulento de Meridian en DC. Rodé la línea de entrada. Este es el clavo, no el único, añadió Griffin, sacando una pequeña unidad. Fuiste marcada en una llamada de línea segura ese año. Fue revisada por cumplimiento, pero nunca se elevó. Podría ser relevante ahora. Angela conectó la unidad a su computadora segura. Hubo un zumbido estático por un momento. Luego, una voz tranquila y familiar llenó la habitación. Ella está desplegada. No necesita estar involucrada. Yo soy su apoderado legal. Lo haremos pasar. No, ella no sabrá, me confía. Soy su padre. Mi estómago se retorció. Era él, Robert Morgan en su propia voz justificando el fraude de identidad. El rostro de Angela estaba pálido. Eso es todo. Él se declaró su tutor a pesar de que ella es una oficial activa sin restricciones legales. ¿Es esto admisible?, pregunté. Ella asintió lentamente. Si podemos verificar la cadena de custodia, y podemos, es aplastante. Brice entró entonces, llevando un sobre Manila. La pieza final, dijo. Informe interno de 2017. Alguien levantó una bandera roja en el Departamento de Operaciones Financieras Militares sobre discrepancias en un contrato que usaba tu código de autorización. El caso fue enterrado, el revisor fue transferido un mes después. Ángela ensambló todo. Línea de tiempo, audio, registros de despliegue, rastros financieros, testigos. Forense digital. Me miró. Estamos listas. Mi mano flotaba sobre el formulario de confirmación, una declaración oficial de acusación dirigida al inspector general del Departamento de Defensa Federal. Mi nombre, mi rango, mi voz, yo, General Mayor Clea Morgan, acuso formalmente a Robert Morgan de fraude de identidad, tergiversación y uso no autorizado de acceso a clasificaciones militares con fines personales y financieros. Mi pluma rasgó la página. Se sintió como una armadura. Ángela selló la carpeta. Presentaremos esto con el paquete completo de evidencia. No tendrán más opción que actuar justo en ese momento. Su teléfono vibró. Ella lo levantó, escuchó y luego asintió con firmeza. Han aceptado. El caso se escuchará públicamente en la Junta de Revisión Civil Federal en DC. Cuando Angela levantó la vista hacia mí, dijo, el 14 de julio. Eso estaba a menos de 3 semanas.
añadió, más tranquila ahora, él tendrá que comparecer bajo citación. Cerré los ojos, dejando que el peso de todo se asentara. 7 años de silencio, de preguntarme si estaba loca, de cuestionar mi valor ante las mismas personas que me criaron. Ahora condensados en una sola fecha. Mis dedos se cerraron en puños. Esto ya no se trataba solo de reclamar mi nombre, se trataba de asegurarme de que nadie volviera a tallar el suyo en mí. No necesitaba su validación, pero les haría ser testigos de la verdad. La sala de audiencias federales estaba más fría de lo que esperaba, no por la temperatura, sino por el tono. Paredes beige, vidrio esmerilado, alfombra opaca y un solemne círculo de autoridad. No hubo gestos grandiosos ni voces elevadas aquí, solo el silencioso eco de las consecuencias. Ángela ajustó su micrófono de solapa. Yo me levanté a su derecha, en uniforme. Robert estaba directamente enfrente, flanqueado por 2 abogados defensores en trajes grises. Sophie estaba junto a él, con los hombros encogidos y los ojos saltando de nosotros a los observadores silenciosos. Se veía como alguien que acaba de entrar a un campo de batalla, sin saber que ya se había declarado la guerra. El comisionado principal golpeó el micrófono. Esta revisión preliminar evaluará la validez de las acusaciones presentadas por la general mayor Clea Morgan sobre fraude de identidad, abuso de credenciales clasificadas y mala conducta financiera. Ángela se levantó. Demostraremos que, entre 2016 y 2021, el señor Robert Morgan usó a sabiendas el nombre, la identidad y la autorización militar de su hija, sin su conocimiento ni consentimiento, resultando en una ganancia financiera ilegal y daño personal. Comenzó con el rastro de metadatos, documentos editados usando generadores de fuentes militares, rastreados hasta una IP residencial en Bethesda. La dirección de Robert. Luego vinieron los registros bancarios, transacciones ejecutadas bajo cuentas vinculadas a CM Morgan con poder notarial archivado bajo el pretexto de despliegue de emergencia. La firma falsa, la carga de la ID falsificada. La grabación interna. Ángela reprodujo el clip. Ella no sabrá. Soy su padre. Soy su apoderado. La mandíbula de Robert se tensó. Mantuve los ojos fijos en la mesa, los dedos aferrados al borde, como un ancla. Cuando Ángela terminó, la sala se detuvo. Un silencio tan agudo que parecía una cuchilla equilibrada sobre cristal. Robert se levantó lentamente. Su voz, cuando llegó, estaba pulida. Demasiado pulida. Hice lo que tenía que hacer. Los mercados estaban volátiles. Los activos de nuestra familia estaban en peligro. Clea estaba fuera de alcance, sirviendo en regiones inestables. Tomé una decisión, una que protegía a todos nosotros. Lo hiciste sin mí, dije. Levantándome, él me miró. Soy tu padre, eso no te convierte en mi autor. Su abogado intervino. El señor Morgan operó bajo la creencia de que tenía poder legal. No, cortó Ángela. Él asumió un poder que no tenía y usó esa suposición para manipular sistemas destinados a proteger al personal clasificado. El comisionado se giró hacia mí. General Morgan, ¿le gustaría expresar con sus propias palabras el impacto de estas acciones? Avancé. Cuando regresé del despliegue, esperaba que el hogar fuera un lugar de descanso. En cambio, encontré mi nombre tallado en archivos que nunca toqué, deudas que nunca aprobé y decisiones que nunca tomé. Mi voz no tembló. Mi autorización no era solo una placa. Era una confianza. Y él usó esa confianza para jugar, para engañar. Y lo peor, lo hizo sabiendo que no podía responder porque estaba en el extranjero, con uniforme, sirviendo al país que él usó como escudo. La mirada de Sophie había caído sobre la mesa. Ángela entregó un último documento. Esta cuenta, dijo, fue abierta bajo el nombre de Clea M. Morgan. Pero lista a Sophie como la única beneficiaria secundaria. Fue financiada desviando dinero del contrato original de Meridian. La boca de Robert se abrió, pero no salieron palabras. Sophie parpadeó. ¿Qué? Miró la página, su nombre escrito debajo del mío. No había duda. Me usaste, susurró ella, girándose hacia él. Él no lo negó. El comisionado anotó algo. La sesión se reanudará en 72 horas para las recomendaciones finales. Hasta entonces, se instruye a todas las partes a no discutir públicamente los procedimientos. El martillo cayó, las sillas crujieron, los abogados murmuraron, los reporteros garabatearon. Me giré hacia él, mi padre. Estaba inmóvil, mirando la superficie vacía frente a él. No solo me traicionaste, dije suavemente pero claramente. Me convertiste en una herramienta, en una palanca, en un nombre que podías firmar y desechar. Él no respondió, pero por una vez no apartó la mirada tampoco. Intentó borrarme con una pluma. Yo me escribí de vuelta con la verdad. La audiencia se reanudó a las 9, precisa, pero la energía era diferente, más densa, más pesada. El aire llevaba algo eléctrico.
una sensación de que las próximas horas inclinarían el mundo sobre su eje. Las cámaras estaban restringidas a la pared más lejana. Los reporteros susurraban desde el banco designado para la prensa, sus plumas listas como bayonetas. En el piso, los rostros seguían siendo los mismos en su mayoría. Pero las posturas habían cambiado. Robert se veía más pálido. Sophie estaba rígida, los brazos cruzados, la mirada neutral pero inestable. Angela se inclinó. Deborah está lista. Deborah Chan tomó el estrado. Cabello ligeramente recogido, sencillo. Ajustó sus gafas, aclaró su garganta y miró directamente al panel. Trabajé en Meridian Impact LLC entre 2015 y 2018 como contadora senior. A finales de 2016. Recibí un fax firmado con el nombre de Clea Morgan aprobando una transferencia de cuenta secundaria para inversiones offshore. Levantó una hoja impresa. La página estaba ligeramente amarillenta con el paso del tiempo. Reconocí el número de fax. Pertenecía a la oficina personal de Robert Morgan. Robert se movió en su asiento. Su abogado no se movió. ¿Y puede confirmar, preguntó el comisionado, que esta firma no coincidía con los procedimientos autorizados? Sí, respondió Deborah. Firmet evitó la verificación dual estándar y el lenguaje era apresurado, poco profesional. En ese momento, no sabía que estaba falsificada, pero en retrospectiva, estaba claro. Angela se levantó nuevamente. Puedo presentar para el registro los documentos escaneados que muestran que Clea Morgan estuvo desplegada en Europa del Este durante ese periodo, sin acceso registrado a canales de comunicación nacionales. Luego llegó Griffin, calmado, deliberado, con carpetas alineadas en perfecta secuencia. Estos son los registros oficiales de despliegue de Clea Morgan, dijo. Su cadena de mando GPS, asignaciones, comunicaciones encriptadas. Cada punto confirma que nunca estuvo al alcance de ese fax actividad en las cuentas. Hizo una pausa, dejando que el silencio le diera peso. Además, este documento entregó un sobresellado a Angela, contiene un memorando interno marcado en 2017. Línea de asunto, CM Fallback Liability. Emergencia uso exclusivo. Angela leyó la línea en voz alta. La sala se tensó. Esta frase, dijo, se usa exclusivamente cuando un civil intenta utilizar los datos de personal clasificado para proteger un riesgo financiero. Es una bandera roja, una que fue enterrada hasta ahora. Robert se levantó de repente. Me gustaría un receso, dijo, con voz afilada. Su abogado parecía sorprendido. Robert, dije. Quiero un receso ahora. El panel intercambió miradas. El comisionado principal frunció el ceño. ¿Por qué razón? Robert se inclinó hacia su abogado, susurró algo, luego se sentó y no dijo nada. El panel hizo una pausa. Luego. Receso de 5 minutos concedido, las sillas crujieron. Los murmullos aumentaron, pero nadie se levantó. Angela se inclinó hacia mí. Está cediendo. Asentí. Mi corazón latía rápido. Pero mi expresión no lo traicionó. Esto no era un triunfo. Aún no. Sophie se giró hacia mí. Su mano alcanzó la mía, temblando. ¿Cuánto tiempo has sabido? Susurró en nuestro idioma natal. ¿Cuánto tiempo has sabido? Sus ojos no estaban enojados. Estaban perdidos. Suavizados por una realización tan aguda que cortaba sin sangrar. No respondí de inmediato. En lugar de eso, cerré mis dedos alrededor de los suyos. Por una vez, no como soldado, no como testigo, sino simplemente como su hermana. La verdad no siempre trae paz. A veces, solo trae silencio. El mundo no explotó. Simplemente se detuvo. Una semana después de la audiencia, el Departamento de Justicia anunció cargos formales, robo de identidad, fraude federal, abuso de acceso clasificado y obstrucción de registros militares. El nombre de Robert Morgan fue retirado del Comité Asesor del Comité Nacional de Finanzas al mediodía del mismo día. Sus activos, más de $17 millones en inversiones y propiedades, fueron congelados bajo una moción federal para evitar la disipación de activos. Cada medio financiero que alguna vez alabó su legado filantrópico ahora diseccionaba la podredumbre debajo de él. Artículos con palabras como traición, desgracia y engaño inundaron los medios. La imagen de un hombre que alguna vez fue aplaudido por avanzar la confianza en las asociaciones de finanzas de defensa ahora se reducía a una fotografía fija. Robert saliendo de un tribunal federal, expresión imperturbable, manos vacías. Pero los titulares no mencionaron mi nombre. Angela respetó mi decisión. No entrevistas. No declaraciones. El ejército había emitido una declaración silenciosa, confirmando la legitimidad de mi historial de servicio, pero mi nombre no fue empujado al centro de atención. Les pedí que no lo hicieran porque no quería que el mundo supiera que mi padre me había robado. Quería que él supiera que nunca podría hacerlo de nuevo. Sophie me llamó 3 días después del veredicto. No lloró.
Simplemente dijo, dado mi renuncia. No puedo sentarme en esa oficina, sabiendo cómo llegué allí. Se mudó al apartamento de una amiga en el centro, y Lane no protestó. La última vez que las vieron juntas en público fue en una subasta silenciosa benéfica. Ambas mirando en direcciones opuestas. Yo me paraba sola frente a la antigua residencia de los Morgan en Westchester Lane. Los setos del frente estaban recortados de la misma manera en que siempre lo estuvieron. Las ventanas brillaban, pero las luces dentro estaban tenues. Dee me había ofrecido llevarme. Rechacé. Ángela me había preguntado si quería emitir una declaración formal de cierre. También rechacé eso. El cierre no era algo en lo que creyera. La puerta chirrió antes de que siquiera golpeara. Dentro. El silencio envolvía todo como polvo. El piano de cola había desaparecido. Los retratos familiares habían sido retirados. Solo quedaban rectángulos pálidos en las paredes, como moretones, que nunca sanaron. Elaine estaba sentada en el centro de la sala de estar, las manos dobladas sobre su regazo. No se levantó. Se veía más pequeña de lo que recordaba, aún elegante, aún fría. Pero los bordes se habían desvanecido. No dijo hola. No preguntó por qué había venido. Solo hizo una pregunta. Siempre lo supiste. Y aún así volviste. La miré. Realmente miré a la mujer que una vez me dijo que el amor se ganaba a través de la utilidad, que pesó mi silencio contra los logros de Sophie. Que dijo que vivía como un fantasma. Tal vez lo hice. Me senté frente a ella, no para discutir, no para acusar, sino porque los fantasmas también regresan a casa. A veces, no para vengarse. A veces, ni siquiera para obtener respuestas. Simplemente para el eco. El eco de lo que debería haber sido. Y por primera vez, ninguna de las dos tuvo nada más que decir. El uniforme nunca me hizo digna. Lo que sobreviví lo hizo. Los reflectores brillaban sobre los pisos de mármol pulido del gran salón del Pentágono. Un silencio había caído sobre la multitud de más de 500 oficiales en su gala completa, periodistas con bolígrafos listos, civiles en pie al fondo, estirándose para ver. Yo estaba al borde del escenario, no escondiéndome. No esperando que nadie validara mi presencia. Esta vez fui invitada. El maestro de ceremonias terminó la cita por integridad inquebrantable frente a la traición institucional y un servicio ejemplar en operaciones clasificadas en el extranjero. La general mayor Clea Morgan es galardonada con la medalla al servicio distinguido. El aplauso vino lento al principio, no por hesitación, sino por reverencia. Lo sentí, no el rugido del espectáculo, sino el trueno silencioso del reconocimiento largamente esperado. Rhea estaba en la primera fila. No aplaudió con más fuerza, pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. Sophie estaba a 2 asientos de él. No estaba llorando. Ya no. Solo observaba. Subí al podio. Gracias, dije. Mi voz se mantuvo firme, incluso mientras las luces me abrumaban. Me dijeron que este momento sentiría como una redención. Pero esa no es la palabra que usaría, porque la redención implica que tenía algo por lo que disculparme. Un murmullo tranquilo recorrió la multitud. Estoy aquí hoy no porque fuera perfecta, sino porque me negué a desaparecer. Me negué a ser borrada por el silencio. Incluso cuando ese silencio vino de las personas que se suponía debían protegerme. Dejé que las palabras se asentaran. La verdad, continuó. No necesita una audiencia. No necesita aplausos. Solo necesita ser pronunciada, aunque nadie escuche. Desde algún lugar detrás de mí, Rhea susurró, creo que están escuchando, Clea. Hice una pausa, dejándome respirar. Y así lo dije, levantando la vista hacia las cámaras que transmitían en vivo. Digo esto no por venganza, sino por claridad. No soy la hija de Robert Morgan. Soy la general mayor Clea Morgan. Y escribí mi propio nombre en la historia. El silencio siguió, un largo y solemne compás. Luego llegó el aplauso, esta vez fuerte. Ascendente, sostenido, Ángela me encontró, al lado del escenario. Su rostro estaba suave, cansado, orgulloso. Se inclinó hacia mí. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con la familia? Miré más allá de ella, más allá de la multitud, hacia Rhea, hacia Sophie, hacia el recuerdo de aquellos que no regresaron. Y sonreí levemente pero completamente. Familia, dije. Es algo que reconstruiré con las personas que nunca me traicionaron. Más tarde esa noche, me senté sola en la pequeña oficina que me habían asignado para la ceremonia. Sobre el escritorio frente a mí había una simple caja de madera. Dentro, la medalla. Junto a ella, coloqué una foto doblada en las esquinas, desvanecida con el tiempo. Mi unidad. Phoenix Flame. Aquellos que nunca recibieron sus medallas. Que nunca escucharon sus nombres en voz alta. Colocé la medalla junto a esa foto y cerré la caja. La justicia había llegado. Tarde, imperfecta, pero suficiente.
y ya no era un fantasma. La sala de la corte cayó en silencio, pero los ecos de la verdad que ella expuso perdurarían más allá de cualquier aplauso. El hombre que una vez robó su nombre ahora estaba de pie públicamente, desenmascarado, mientras ella, ya no oculta en las sombras, se erguía más alta que nunca. La justicia, largamente retrasada, finalmente había llegado, no como venganza, sino como una rendición grabada en coraje y determinación. Como el acorde final de una melodía largamente olvidada, la justicia puede llegar tarde, pero una vez que se escucha, permanece. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, compartirla y suscribirte, y deja un comentario abajo. Escribe: 1 si crees que la justicia estuvo bien ganada, o 2 si piensas que Clea merecía aún más.